Yuri Bezmenov y la propiska. Pasaporte interno en la Unión Soviética. ¿Qué es la propiska? La propiska es el registro del lugar de residencia de las personas. En la Unión Soviética era el sistema de control estatal de migración de su población. Etimología de la palabra. Propiska viene del verbo ruso propisat, que significa escribir dentro de, en referencia a inscribir el pasaporte en un libro de registro de la oficina local. Este reglamento fue promulgado por el zarato ruso, designando el control interno del movimiento de la población, obligando a las personas a permanecer en el lugar de residencia. Fue abolido por Lenin, pero luego reinstituido bajo Stalin en la Unión Soviética. Yuri y su perspectiva de la propiska, sistema de segregación para el control de la población dentro de la etapa de desmoralización, en su esquema del proceso de subversión ideológica. Declaraciones de Yuri en la entrevista con Griffin. Cito: "Este es mi pasaporte, muestra mi nacionalidad. Tiene una marca con sello de goma de la policía que se llama propiska en idioma ruso y que me asigna a cierta área de residencia. No puedo salir de esa área". Termina cita. Yuri, en su libro Love Letter to America, explica, cito: "La solución a la desigualdad racial es prestada del mito comunista, en donde la igualdad de las razas y etnias están legisladas por el gobierno e impuestas por la burocracia estatal. Se sabe que los individuos no son iguales. Se sabe que cada nación tiene sus características, tradiciones y habilidades para aprender a su propio ritmo. Copiando la política soviética, Estados Unidos borra las características de su país que la llevaron a ser un gran país. La urbanización es la gran amenaza para Estados Unidos. Los soviéticos mantienen un fuerte control sobre el tamaño de sus ciudades por el sistema policial de residencia, llamado propiska. Ellos saben perfectamente que un agricultor peleará contra un invasor por defender su tierra. Por el contrario, masas urbanizadas desamparadas sentirían que reciben a un invasor con flores. La alienación de la gente que es dueña de su propia tierra es un importante método de desmoralización". Termina cita. Información complementaria sobre el sistema de identificación personal en Rusia desde el siglo XIII al siglo XXI. Moscovia, Zarato ruso, Imperio ruso, Unión Soviética, Federación Rusa. Para ubicar en contexto histórico-cultural los pasaportes en Rusia y, en particular, la propiska a la que se refiere Yuri Bezmenov. Origen etimológico de la palabra pasaporte. Pasaporte, pasa por la puerta. Viene del francés passeport, compuesto de el verbo passer, equivalente al español pasar, asociado a la raíz indoeuropea peta, abrir los brazos, y el sustantivo port, en español puerto, asociado a la raíz per, llevar, traer. Históricamente, el pasaporte se daba a los habitantes de algún ducado, reino, etc., para pasar a través de las fronteras y entrar a ciudades, reinos, etc., extranjeros. Durante el Principado de Moscú o Moscovia, por ejemplo, para salir del territorio,
el zar daba un pergamino con su autorización, pero era disponible solo para los mercaderes y la nobleza. Este documento distinguía a los verdaderos viajeros de los vagabundos que eran arrestados. En el siglo XVIII, Rusia otorgaba documentos internos para controlar la migración dentro de su territorio. En ese tiempo, Rusia tenía servidumbre y los sirvientes, siervos o esclavos, fugitivos, eran perseguidos y retornados a sus dueños. 1861. Reforma de emancipación por Alejandro II, que abolió la servidumbre en todo el Imperio ruso. En el siglo XIX apareció el sistema de registración con sellos. Los sellos indicaban el lugar de residencia de las personas. En el siglo XX, los residentes urbanos soviéticos recibieron los primeros pasaportes en la década de 1930, los residentes rurales en 1960. En el año 1974, todos los ciudadanos soviéticos tuvieron los pasaportes domésticos, internos o nacional. En la Unión Soviética existían dos pasaportes, uno doméstico, nacional o interno, para desplazarse dentro del territorio de la Unión Soviética, y otro internacional para viajar fuera de la Unión Soviética. Las imágenes muestran distintas portadas de pasaporte internacional de la Unión Soviética. En la parte superior se lee Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al pie se lee pasaporte, en ruso, passport. ¿Cuándo fue creado el pasaporte interno o doméstico ruso? Fue creado durante los tiempos de Stalin, como método de controlar la migración interna en la vasta Unión Soviética. ¿Es vigente este sistema de registración? Sí. Cualquier persona que quiera irse a otro lugar de la Federación Rusa necesita registrarse. ¿Hay intentos de modernización de este sistema? Sí. El Servicio de Migración Federal ha anunciado que pronto el pasaporte interno será obsoleto y reemplazado por una tarjeta como la de banco, y la gente podrá registrarse por Internet. La imagen muestra un pasaporte interno ruso. ¿Qué es un pasaporte nacional ruso en la actualidad? Es como un documento de identidad que la mayoría de los occidentales tiene. En Estados Unidos, la licencia de conducir sirve con esa finalidad. En la mayoría de los países europeos es la tarjeta de seguro médico. Por lo tanto, la mayoría de los occidentales tiene dos documentos de identidad, un pasaporte para viajes internacionales y un documento de identidad doméstico. Los ciudadanos rusos están obligados a llevar con ellos su pasaporte nacional o interno todo el tiempo a donde vayan. En muchos lugares de Rusia se necesita de pronto mostrar el pasaporte interno. Se dio el caso de alguien que accidentalmente no lo llevaba y justo un policía le pidió que le muestre su pasaporte. Al responderle que no tenía, la policía lo llevó a la estación policial diciéndole: «Sin tu documento eres nadie». Reflexión personal. ¿Hay algún lugar en donde no se necesite mostrar documento de identidad y ser la propia persona la tarjeta viva de presentación?